Bienvenida. Buenos días, Federico, Verónica. Bueno, ayer ha habido muchos problemas en esta primera sesión de la Comisión Permanente por supuestamente quienes están denunciando y que se retiraron de la Comisión Permanente, atribuirse a la Comisión Permanente funciones que no le corresponden. Bueno, no es extraño. Ese es el rol que ha jugado el comunismo y ahora, como yo le digo, el vizcarrismo comunista durante todo el tiempo. No es extraño que ellos quieran imponer su voluntad. Es más, hablan de la dictadura de los votos, desconociendo que hay una voluntad expresada en elecciones que ha determinado la composición que tiene el Congreso. Ellos siempre han querido imponer a la fuerza, al grito, con violencia, usando turba, que es su práctica común, y el día de ayer, fieles a su costumbre, pretendieron hacer lo mismo y se han retirado como siempre lo han hecho también. Así que no hay nada extraño ahí, es el accionar que han tenido siempre. La Comisión Permanente ha sesionado, y ha sesionado cuando debió haberse convocado a un pleno, debido a que hay una imposibilidad física, real. Hay un secuestro del Palacio Legislativo que impide que este poder del Estado pueda funcionar. Hay 3.000 policías enrejando las calles y que han encadenado además las puertas del Congreso de la República. Hasta ahora ustedes desconocen entonces la disolución del Parlamento. Mire, Federico, es importante lo que usted plantea porque de pronto se quiere dar la figura como que este Congreso se resiste y no quiere salir del cargo. No es así. Hay una herramienta que debemos respetar todos los peruanos, que es la Constitución Política del Perú. Y la Constitución Política del Perú en ninguna parte puede revisar usted artículo por artículo, encuentra una interpretación como la que ha hecho el señor Vizcarra para disolver el Congreso de la República. Se refiere a la denegación fáctica. No existe denegación fáctica. Revise usted palabra por palabra, incluso la Constitución Política del Perú, y no existe una denegación fáctica. Menos cuando el Congreso le dio la confianza al señor Vizcarra. Entonces, pero si uno eso se fue ciñe, en la tarde, si uno ¿no? se ciñe, eso fue en la tarde y es el argumento, ¿no es cierto?, de quienes están en el gobierno para decir, se nos denegó la posibilidad en los hechos para que se presentaran, para que votaran en el momento que se presentó el señor Salvador Existe eso, Escandón. porque el señor Vizcarra pretendía detener un procedimiento que se había iniciado en noviembre del año pasado y pretendía además detenerlo de manera arbitraria. Eso no es posible, no es posible, Verónica, si uno respeta la Constitución. Entonces, si uno tiene una denegación fáctica que no existe, una disolución, por lo tanto, arbitraria, y quiero detenerme ahí, vamos a suponer, ya, el señor Vizcarra pudo ingresar al Palacio Legislativo, leer el cerebro de los congresistas, anticiparse a una decisión, y hubo una denegación y el Congreso le negó 2 veces la confianza al gabinete, y entonces estaba habilitado para disolver el Congreso. Es bueno que la gente conozca cuál es el procedimiento. ¿Qué habría pasado entonces? Como ese gabinete había sido negado en confianza 2 veces por el Congreso, crisis total, se van todos, renuncia el premier, renuncian todos. El presidente convoca a un nuevo gabinete, nombra a su premier y a todos sus ministros en consecuencia. Este es el gabinete que debió haber firmado el decreto de disolución. El nuevo gabinete. El nuevo gabinete, el que va a jurar por supuesto. Hoy. Y todo el gabinete. El que va a jurar hoy. Y todo el gabinete, no solamente ese premier, todo el gabinete juramenta, y todos, absolutamente todos, porque adquieren responsabilidad no solamente constitucional, sino también penal por sus hechos, firman el decreto de disolución y entonces el Congreso queda disuelto constitucionalmente. Pregunto, y le pregunto a los miles, millones, no sé, de televidentes que nos puedan estar siguiendo hoy, ¿hay gabinete? Hoy va a jurar el gabinete del señor Correcto, Ceballos. pero ¿cuándo han disuelto el Congreso de la Se supone República? que el refrendo tiene que ser, según nos dice usted, de todo el gabinete del refrendo. En pleno. Al presidente, O ¿no sea, es cierto? ¿podría Así el es. presidente haber esperado a tener un nuevo gabinete? Es lo que usted dice, esperaba tener un nuevo gabinete para poder O tenerlo listo ahí, digamos. Verónica, o tenerlo listo. Verónica. Pero me imagino, permítame, me imagino que el presidente lo hizo inmediatamente porque su objetivo era suspender este nombramiento o elección de magistrados que, al entender del presidente y del Ejecutivo, no se estaba realizando de manera transparente.
Es que usted pone un condicional antes. Podría haber esperado. No, él está obligado a esperar porque hay un instrumento normativo en nuestra patria que es la Constitución Política que describe perfectamente cuál es el procedimiento para proceder a la disolución constitucional del Congreso de la República. Al día de hoy no hay un gabinete. Y entonces sí es importante lo que dice porque el Congreso ni siquiera concluyó con el proceso de designación de magistrados del Tribunal Constitucional. Solamente se nombró a uno y en un proceso, insisto, que tenía 8 meses en curso y que arbitrariamente, ilegalmente, inconstitucionalmente, el presidente de la República pretendía paralizar. Claro, pero justamente ese era el pedido de confianza sobre una reforma legal que permitiera cambiar las reglas del juego. No sé si se podían aplicar para el proceso en curso, pero esa era la pretensión del Ejecutivo. Mire, si bien es cierto, entonces, la gente claro, está cansada de escuchar interpretaciones constitucionales, la gente quiere que resuelvan sus problemas. Ayer, mientras 3.000 policías impedían el ingreso de los congresistas al recinto legislativo, han asaltado cadenas de pizzerías, ha habido balaceras, la gente sigue muriendo, pero en fin, igual tenemos que darle interpretación constitucional. Usted plantea el hecho de la cuestión de confianza. La cuestión de confianza se puede pedir para actos de gobierno que el señor Vizcarra quiere ver transformados en realidad. Es decir, le puede pedir confianza al Congreso para resolver el problema de inseguridad, para resolver problemas de pobreza, para resolver problemas de violaciones sexuales, para resolver problemas de feminicidios, etcétera, cualquier cosa que depende de su gobierno. Pero no, el señor Vizcarra quería cuestión de confianza e hizo cuestión de confianza por una facultad que solamente le corresponde al Congreso de la República. No puede el señor Vizcarra pretender eso. Fíjese usted, dicen que querían transparencia, querían escrutinio público. Muy bien, a su gabinete que va a nombrar el día de hoy, ¿alguien le exigió transparencia? Que muestre primero los currículums de los señores ministros. Bueno, pero es designación. Exactamente, Verónica. Él tiene la facultad para hacerlo y todos los demás lo respetamos. ¿Por qué no respetó la facultad que tiene el Congreso de la República para hacer su trabajo? Es exactamente lo mismo. Pero en todo caso, lo que se cuestiona ahora es si la Comisión Permanente tiene la facultad de pedir o exigir esta demanda competencial ante el Tribunal Constitucional. Porque eso tampoco está señalado en la... Dos situaciones ahí que rápidamente, yo sé que el tiempo es corto, se dan. La primera es que este Congreso, insisto, con lo del inicio, no está disuelto porque el presidente no está habilitado para hacerlo, ni tiene el instrumento legal para poder determinarlo. Pero aún así, que esto fuese verdad, el Congreso de la República el 25 de julio de este año habilitó al presidente para presentar una acción competencial para determinar si la cuestión de confianza se aplicaba o no para determinados temas. Es decir, aún en el extremo negado que esta comisión permanente no pudiese habilitar a la presentación de la demanda, esta habilitación ya existe desde julio y es amplia. Para que el presidente del Congreso... Así es, para que el presidente del Congreso interponga una demanda competencial. Claro, el problema, y es ahí donde vienen las polémicas, es que para usted y para la mayoría de congresistas, el señor Olechea sigue siendo presidente del Congreso. Pero para otros, el señor Olechea... Lo que sostiene el Ejecutivo es que no hay Congreso. Que no hay Congreso y que el señor Olechea es el que preside la comisión permanente. La dictadura... El vizcarrismo comunista sueña con eso, pues. No solamente han pretendido copar las instituciones, Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, ahora cierran el Congreso. Por Dios, todos tenemos un venezolano cerca. Hay 1 millón de venezolanos en el Perú, pregunten. Pregunten cuál fue la secuencia de hechos que siguió Venezuela para llegar al estado de caos que tiene ahora. Estamos siguiendo exactamente la misma. Pero es una interpretación sobre el futuro que todavía no se da el futuro. No, estamos viviendo un presente. Pero la pregunta de Verónica es bastante concreta. ¿Qué es lo que va a pasar si, digamos, hay una parte del Estado peruano que no reconoce que haya Congreso y por lo tanto, cómo así el señor Olechea estaría facultado? El señor Olechea solamente tiene un cargo, que es el de presidente del Congreso. No existe, por Dios, hay medios de comunicación que incluso lo denominan presidente de la Comisión Permanente. Eso no existe, señores. Leer la Constitución no hace daño, sobre todo para quienes generan opinión. Infórmense, respeten la Constitución, todos estamos obligados. El señor Olechea es presidente del Congreso de la República, presidente
del Congreso de la República y por lo tanto tiene habilitadas todas sus funciones. Y acabo de describir con claridad, basada estrictamente en nuestro ordenamiento jurídico, por qué es que esta disolución es arbitraria, inconstitucional e incluso conlleva responsabilidad penal. Responsabilidad penal en la que van a acompañar todos los que están ahora avalando esta inconstitucional, esta ilegalidad. El tiempo, finalmente, Verónica, pone las cosas en su lugar, pero que no sea este tiempo el que arrastre a la miseria a nuestra patria. Quiero sí aprovechar para decir, porque dicen, el presidente Olaechea ha pedido elecciones generales. Claro, ahora sí quieren irse todos, qué vivos, ¿no? Como ahora ya los han disuelto, sí se quieren ir todos. Mentira, fue lo primero que nosotros pedimos. Cuando el señor Vizcarra presenta un proyecto de ley inconstitucional para adelantar elecciones, lo que le dijimos, esta no es la ruta, señor. No es modificando la Constitución arbitrariamente para plantear disolución del Congreso. Lo que corresponde es que usted renuncie a la señora Arauz, el presidente Olaechea convoca elecciones generales y nos habremos ido antes de Navidad todos, pero por la ruta constitucional. Esto lo hemos dicho todo el tiempo. Entonces, para quienes dicen, ¿por qué ahora sí quieren irse? Y antes no, les decimos, seguimos en la misma convicción, pero respetando la Constitución. Sí. Correcto, pero las cosas también se resuelven con respecto a una legitimidad social, por llamarla de alguna manera. Por supuesto. Y en eso usted no reconoce que la mayoría del Congreso falló en desvincularse de la correspondiente mayoría de la población, de sus propios votantes, porque a ustedes los votaron en el 2016, pero esa misma gente ya no está con ustedes. Cuando enfrentas a una mafia tan grande como la mafia de Odebrecht, que el día de ayer está pretendiendo nuevamente hacer que el Estado peruano le pague 524 millones a cambio de 4 codinomes que ya se sabe quiénes son, entonces hay que poner las cosas en contexto. Este Parlamento se compró el pleito de enfrentar esa mega corrupción, de destaparla, de exponerla y de denunciarla. Este Congreso enfrentó a la mafia más grande que ha asaltado nuestra patria, que ha asaltado Latinoamérica y que ha llegado al resto del planeta. Expusimos lo del señor Kuczynski y el señor Kuczynski tuvo que renunciar, agobiado por la fuerza probatoria. Este Congreso, al haberse enfrentado a una mafia tan grande, también tuvo que cargar con la parte que le correspondía del consiguiente desprestigio originado por quienes se sintieron tocados. Y nos han golpeado permanentemente, Federico. Pero no originado por algunos hechos concretos sobre, por ejemplo, congresistas particulares que han sido también... interminable. Sí, la lista es no, tampoco es interminable. Bueno, tampoco es interminable, pero son 130 congresistas. Muy bien. Tenemos al señor Benicio, al señor Donaire. Sí. El señor Salaverry, ¿no es cierto? Y paramos de contar. 130 congresistas. El señor Becerril, que tiene estas acusaciones de haber pagado coimas a través de... Haber recibido coimas. A través de acusaciones que están en trámite y que responderán a la justicia como corresponde, porque deben responder a la justicia. De hecho, Mamani está suspendido. La señora Ponce 2 veces suspendida. El señor Mamani también 2 veces suspendido. Por favor, lo que pasa es que se ha levantado esto, oye, que falseó su hoja de vida y falseó su hoja de vida. Es un delito, pues. Correcto, Verónica. Es un delito, si es que en la instancia que corresponde se sancione como corresponda. Pero estamos hablando de una mafia que le robó 50.000 millones a la patria, con la que se pudo haber resuelto todo el problema de colegios, hospitales, carreteras. Esa es la mafia, eso, sin duda. Pero es la mafia. También Odebrecht dice que ha dado plata a la campaña de Keiko Fujimori. Correcto, Verónica. Dicen que ha dicho que Keiko Fujimori está 10 meses presa por los dichos no corroborados. O sea, no digamos acá que están tratando de proteger, que es mentira. Lo que pasa es que hay una mafia que quiere robarle hasta el último sol a nuestra patria y se aprovecha de una coyuntura. Lo he dicho, lo sostengo y me reafirmo. El gobierno de Martín Vizcarra le está pagando a Odebrecht para destruir a la oposición, para poder copar las instituciones y ellos, los más grandes delincuentes, salir completamente limpios. Bueno, ¿hay alguna empresa...? Es una acusación sumamente grave. No es la primera vez que la hago, por eso digo, lo dije, lo he dicho y me ratifico. Y esto con el tiempo, Federico, porque usted, mejor que nadie, que ha vivido el golpe del 92, que tuvo una posición y que principistamente sigue manteniéndola, sabe que la justicia y el tiempo ponen las cosas en su lugar. Y finalmente lo que estamos defendiendo, Federico, es lo que yo traje como compromiso para mis electores, que es lo que usted ha preguntado. ¿Se han desvinculado? No.
yo les ofrecí a mis electores cuando hice campaña que quería que me den su confianza porque había un poder al que había que corregir en el sentido de lucha contra la corrupción. ¿He cumplido? Sí. ¿Voy a seguir insistiendo en el mandato que me dieron? Sí. Hasta el último día, sí. ¿He sido incoherente en lo que ofrecí y lo que finalmente produje como congresista de la República? No. Y voy a seguir así. Y voy a insistir. Señor Vizcarra, la señora Mercedes Arauz ha renunciado a la vicepresidencia de la República. Usted decía que no se va porque ella no renunciaba. Ella ya renunció. Tiene el camino allanado. Ayude a nuestra patria para salir de este entrampamiento. Vámonos todos. ¿No decía usted que no hay que tenerle miedo al pueblo? Cuando usted planteó su proyecto de adelanto de elecciones, le pedí, renuncia y vámonos todos antes de Navidad. Bien. ¿Por qué nos vamos? El Congreso, que le es incómodo, que ha investigado con IRSA, que investiga a Odebrecht, que investiga sus actos de corrupción y usted se queda. Bien. Vámonos todos. Muchas gracias. A usted, tiempo Federico, muchas para gracias. expresarse ampliamente. Vamos a ir a una Muchas pausa agradezco. y luego de la pausa vamos a tener también